con Zoila y con Maite de Bioserra, y tenemos a una de las personas que estaban más interesadas en esta charla. Pues cuando queráis empezamos. Y en la de Julio también, pero no pude asistir, estaba de No, tiene tarjeta roja. Bueno, la de Julio la tienes grabada, o sea que... Sí, la he visto Me ya. han traído un cuadernillo, bueno. Pero si te quieres que luego te envíe algo... Además, él dice que es decrecentista y dice que esto del consumismo y el crecimiento y tal, pero el tío tenía estructurada la charla y cada fase de la charla te vendía un libro, ¿sabes? Yo había comprado 4 ejemplares del mismo libro para regalarlo y al final dije, mira, no, cámbiamelos, tírame uno de cada y que me pongo el culo, ya no los regalo, ya me los leo yo si acaso. Al final me dijo, iba a comprar 3 y me dijo, ¿te compro cuánto para tenerlos todos? Claro. Así que fíjate tú de los decrecentistas. Tú no te fíes, pues... Bueno, ¿y entonces qué ha pasado en este último año? Contadnos, chicas. Bueno, sabéis que empezamos el proyecto hará 2 años. 3 Estábamos justo. la última vez que vinimos, sí, ¿no? Habíamos abierto la tienda. Sí. Cuando viniste, no. Sí, ¿no? Ah, sí. No, sí. Sí, el año pasado, Sí, sí, ¿no? al Estivo. Bueno, nosotros empezamos, realmente el proyecto empezó hace 3 años, que empezamos a coger campos, a limpiarlos y empezamos a cultivar. Cuando ya llevamos 4 o 5 meses, en agosto del 14, es cuando empezamos junto con otros productores a hacer un mercado de productos ecológicos todos los sábados. Luego ya de llevar un año con el mercado, entonces decidimos dar un paso más y es cuando montamos la tienda, el 1 de agosto del 2015. Y básicamente desde entonces hasta ahora, pues ha sido ir creciendo poco a poco, centrarnos en la tienda más que nada para darle un poco de impulso. Serra es un pueblo pequeño y cuesta mucho, cuesta mucho y encima con la crisis que ya teníamos, la gente no tiene dinero, no se puede permitir en cierta manera el lujo a lo mejor de comprar unos productos ecológicos que los precios se suben por las nubes. Entonces decidimos, ya que teníamos los campos y la tienda, pues todo lo que estaba en nuestras manos, como por ejemplo el fresco, fuese lo más asequible posible y de hecho era a precio de un mercado, de un consumo, Mercadona, cualquier cosa, pero claro, el sabor es totalmente diferente y eso empezó a ser valorado en la población, ¿no? Entonces ya se van acercando más, empezamos con 4 cositas y ahora nos falta tienda, porque tenemos un montón de cosas, cada vez vamos subiendo más. Ahora estamos ya con la página web, porque solo tenemos el Facebook, ahora sí estamos haciendo la página web para que se nos conozca mejor. Y empezamos también con el reparto a domicilio, en lo que es Serra, Náquera y Vétera. Y vamos, básicamente ha sido subsistir, porque empezamos la empresa sin un duro, vamos, prácticamente sin un duro. Eso me suena. Pero se puede conseguir, va la cosa más despacio, pero se puede conseguir. Llegar a entrar en una empresa sin dinero y ahora llegar a, bueno, no es que tengamos un sueldo porque aún no lo tenemos, pero no tenemos ningún tipo de deuda, se paga todo lo que entra y nos da para seguir ampliando más. Bueno, tú has estado, nuestro local es muy pequeñito, pero tenemos 2 pisos más arriba, tenemos toda la planta, todo el edificio alquilado. Entonces en los pisos de arriba ahora vamos a empezar en el primer piso ya a poner terapias naturales, clases o charlas de diferentes tipos. Estamos en ello, vamos, es el siguiente paso que vamos a realizar. No sé. ¿Cuántas sois? ¿Qué tal el periplo de hacer la cooperativa? ¿El qué, perdona? ¿Cuánta gente sois? Vale. Empezamos a limpiar campos 20 a reunirnos para ver qué hacíamos. De esas 20 quedamos 10 para limpiar campos. De esas 10 fueron quedando 6 y al final hicimos la cooperativa, éramos 4 y ahora somos 3. Somos 3 socias fundadoras y las 3 nos hemos quedado, no hay ninguna más. Es una cooperativa de trabajo asociado, donde los socios son los trabajadores y claro, aparte de que la gente que estaba interesada pues
por lo lento que funciona, por lo difícil que es todo hacerlo sin dinero y por las necesidades de cada cual con su familia y su casa, pues fueron desapareciendo y nos quedamos Zoila, María y yo. Y ahí seguimos peleando. María ha vuelto, ¿no? Entonces, No, pero no María esa, vale. la otra que empezó con nosotros al principio. Vale. Y una que hace unos carteles muy bonitos, que decoraba los escaparates y tal. Patricia. Esa no está ya. No, tampoco. Bueno, pero está por ahí. Está. Es que todo el mundo pasa por el mismo, ¿no? Bueno, ahora ya lo he operado de la rodilla, pero también se tuvo que ir a trabajar, necesitaba dinero también. Entonces sí, de vez en cuando venía, nos echaba una mano, aún nos echa una mano de vez en cuando puede. El maestro. Mira, José. Bueno. Y nada, pero básicamente pues estamos las tres al pie del cañón, ahora estamos empezando a ir también a ferias, los domingos o los sábados, para darnos a conocer más. Por ejemplo, la semana que viene hay una carrera en Portaceli, pues no sé cómo, pero se han puesto en contacto con nosotros los de la federación que realizan la carrera, que en vez de dar Coca-Cola o Aquarius cuando acaban, quieren dar mandarinas y ecológicas. Entonces, bueno, pues muy bien, pues nada, ese día ya nos han encargado los 50 kilos y tendremos un puestito allí en lo que es la carrera y así darnos también a conocer, vamos poco a poco a ferias, participamos en diferentes proyectos de diferentes asociaciones. Pues en el Ateneo Cultural de Serra, pues vale, hicimos una ruta por las huertas un sábado, vinieron 25, 26 personas, estuvo bien. Hicimos la ruta, era febrero, marzo, en abril ya, no me acuerdo. Pero aún estaban las habas por allí, fue un gustazo ver a los niños cogiendo las habas, comiéndoselas, estuvo muy chulo, la verdad. También, como el año pasado conocimos aquí a Saray de la plataforma de la soberanía alimentaria, pues en algunos proyectos de ella estuvimos, sé que estaba haciendo lo de los espigoladores de Campanar, hizo una sobre la punta, vino una chica que se llama Nélida, de La hija de la laguna, que hicieron el cortometraje, pues estuvimos con ella, con las chicas de la punta que también están destruyendo sus tierras. Poco a poco pues vamos yendo y apoyamos a diferentes causas que creemos que son importantes y vamos, que nos ayudamos mutuamente. Y ha sido una experiencia chula, la verdad. Este año pues hemos ido poco a poco, pero hemos estado en un montón de sitios, hemos conocido a mucha gente. Y ahora toca ya expandirnos del todo. Al primer piso A lo que haga falta, al primer piso y al segundo. Eso por ahora, ¿no? Y no sé, ¿qué más contar? A ver, Zoila, si se te ocurre algo. No, si es que no... Bueno, yo creo que una de las cuestiones que es importante que resaltéis es esa valoración, ese saldo de vale la pena, no vale la pena. Al final, independientemente de que todavía no estéis en condiciones de ganar un sueldo, resulta gratificante. ¿Recomendáis este tipo de experiencias a quien no tenga excesiva prisa para que se lancen? Se van creando poco a poco redes de colaboración y se va creando entramado cooperativo? No sé, lo dejo caer. Sí. Eso es muy importante. Nosotras nos metimos en un mundo que realmente, hablo ahora de la tienda, ¿no? Porque la agricultura tampoco lo conocíamos, pero por ejemplo poner una tienda y empezar a decir, bueno, pues a ver, distribuidores, productores, y nuestra tendencia es todo lo que podemos producir, vender de un artesano, las cooperativas haciendo un poquito de patria, pues siempre que hay un producto valenciano que es bueno, pues oye, valenciano de Castellón, pues intentamos tirar de él. Y eso te sale de forma natural, ¿no? Y claro que es bueno y es importante tirar, y sobre todo de empresas cooperativistas donde se sabe que, bueno, pues que hay una forma democrática y un reparto equitativo, cualitativo de las cosas. Y deberíamos de tener todos confianza. Supongo que
sin decirlo mucho, porque tampoco es una cosa que esté escrita en ningún sitio, pero yo creo que todo el mundo, si vamos ahí vamos tirando. Cuando nos ofrecen entre dos productos, esto es una cooperativa de los del Molín, pues tiramos para allá, es así. Y bueno, positivo, muy positivo. No tenemos sueldo, efectivamente, pero nosotros nos pagamos nuestros seguros sociales, para estar aseguradas. ¿Como cooperativa habéis optado por general o por autónomos? General nos venía muy grande ahora. Bueno, sabes que puedes cotizar menos horas. Sí. Lo Bueno, digo porque nosotros hemos optado por régimen general. Sí. Hombre, estás más protegido a la larga. Claro, también nosotros es que somos todos de 45 para arriba, entonces el autónomo... Bueno, bien ayuda. Nosotros, sabes que son 4 o 5 años, ¿no? A los 4 o 5 años podemos cambiar, y eso es el planteamiento. Sí. Claro. A los 4 o 5 años que tenemos Que se haya consolidado ya. Bastante. Entonces es cuando nos plantearemos el cambio. ¿Podéis acceder a las ayudas que hay para las cooperativas de trabajo social? Sí, la ayuda por incorporación de nuevos socios, la que pedimos. De una socia. Claro, en la cooperativa tú puedes dar de alta a una persona y tienes un año para dar al resto. Claro. Como acabamos de empezar, como sin Pero dinero. podéis haber dado al siguiente año haber solicitado a de los demás. Sí, pero es que hemos estado llamando y nos decían que no habían salido las bases Han todavía, salido lo que me extraña muchísimo. esta semana. Ah, mira. Tenemos, o sea, salieron el jueves y hay hasta el viernes. Sí. Hasta este viernes. Sí. Precisamente hoy yo he recibido de la Agencia de Desarrollo Local un correo diciéndome eso. Hoy lo he recibido, esta mañana. Pero digo, Pues mira que hemos estado mirando y no sale. Pero claro, cuando el año pasado salió que la fecha límite era el 12 de septiembre. Una semana. Pues hay que correr mucho. Pero Nada, estamos al lunes, se tenéis puede. esta semana, o sea, no hay más. Vale, pues gracias, mira. No, os lo preguntaba por eso, yo estoy peleando ahora, además lo han puesto difícil porque hay que presentarlo vía telemática y hay que tener el certificado. Vale, lo tenemos. ¿Cuál? Vale, bueno. Tendréis el de la Casa de la Moneda y Timbre, que es el que te piden para poder operar telemáticamente con Hacienda. Sí, ese. No, pues ese te piden el de la digital, o sea, moveros, que hay Vale. tiempo. Vale, Pero está muy justo, lo ha hecho este año con mucha mala leche. vale. Pues nada, ahí estamos. Es que esa es una baza importante. Sí. Claro, sí, porque por lo menos te permite cubrir gastos de ese. Y además tardan 2 años en pagar, ¿no? Sí. Yo quería decir una Todas nos cosa. pagaron este junio. Quería decir que mucha gente está haciendo un trabajo práctico en el tema del enriquecimiento y no sabe que lo está haciendo. Y lo que estáis haciendo nosotros es puro y duro enriquecimiento. ¿Por qué? Voy a explicar por qué estáis trabajando en pro del enriquecimiento. El enriquecimiento, una de las misiones fundamentales del enriquecimiento es buscar una alternativa a las multinacionales que nos están destrozando. Por un lado, las multinacionales por un lado están inundando todo de comida basura. Entonces, una de las cosas fundamentales del enriquecimiento es ir en contra de que las multinacionales no crezcan, en cambio que crezca la comida, que no es comida basura. Es un aspecto, hay muchos aspectos, pero ese es uno de los aspectos importantes del enriquecimiento. Entonces, las multinacionales, ¿qué hacen? Pues nos inundan todo de basura y como con su crecimiento meten muchísimos robots, meten tecnología, con lo cual les permite expulsar y crear vacas. En cambio, lo que pasa es que tenemos el chip metido de que el crecimiento es maravilloso. Todos los días Rajoy en las multinacionales, en las noticias, nos vienen a decir que a ver si crecemos para crear empleo. Y es una mentira redonda. Si crecemos, cuanto más crecimiento, más desempleo habrá. Por eso, porque cuando las empresas crecen mucho, tienden a unirse, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las empresas cuando se unen? Lo primero que hacen es un ERE. ¿Y qué es un ERE? Una regulación de empleo que consiste en tirar gente a la calle. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, había mucho más empleo cuando había tiendecitas que ahora con las grandes superficies. Las grandes superficies no tienen ni la 10ª parte de las tiendecitas cuando no existían
a la superficie. Eso es captura de empleo. Por lo tanto, la labor de decrecimiento es necesaria, es importante. Y un ejemplo, que estáis trabajando a favor del decrecimiento, eso pasa en muchos sitios. En mi barrio, yo estoy trabajando en el Banco del Tiempo, y eso también es decrecimiento. Claro, ellos trabajan en el Banco del Tiempo y no saben que están trabajando a favor del decrecimiento. Bueno, y un símbolo fundamental del decrecimiento es, por ejemplo, lo que has dicho tú, que me ha encantado. En una competición ciclista, en lugar de dar Coca-Cola, da mandarinas. Eso es simbólico, eso es precioso. Exactamente eso es decrecimiento. Sustituir lo de las multinacionales por una cosa que es natural, que viene de una agricultura ecológica, que viene de un proceso de autoproducción, que no tenemos que estar dependientes, porque otra de las cosas inconvenientes que tienen los productos de la agroquímica, los productos que no son productos ecológicos, es que se abastecen dependen fundamentalmente de los insumos, fertilizantes y pesticidas que derivan del petróleo. Entonces, esta comida basura que nos venden en todos los supermercados está directamente relacionada con las petroleras. Y ahora estamos acercándonos al pico del petróleo. Cuando se va a terminar el petróleo, cuando se acabe el petróleo, va a morir gente, va a haber miles de millones de personas de hambre por culpa del crecimiento. Entonces, y esto se llama colapso. Entonces tenemos que prepararnos para un colapso que ya lo tenemos encima. Y la forma de prepararnos es hacer la huerta, la agricultura ecológica, los grupos de consumo, la agricultura urbana, todo esto unido es lo que se llama decrecimiento. Y todo esto unido es lo que nos va a permitir la resiliencia. La palabra resiliencia, no sé si la conocéis o no, por si acaso, resiliencia es la capacidad de hacer frente, de estar preparados para hacer frente a adversidades que pueden venir. Como ya nos tenemos encima el colapso, una forma de ser resiliente es a base del autoconsumo, la autoproducción, producción a nivel muy básico, a nivel local, etc. Todo esto es el crecimiento. Oye, habéis comentado que habéis empezado también con el servicio a domicilio. En Serra, ¿hay más establecimientos o más cooperativas o más comercios que hagan servicio a domicilio? Todo el mundo. ¿Todos hacen servicio a domicilio? Sí, en Serra. En Serra. Ah, bueno, claro, por el tema de las urbanizaciones y demás. De las cuestas. No, sí. Nosotros hemos expandido a Náquera y Bétera. Tenemos varios clientes también en Bétera y ahora pues queremos, con la campaña que estamos haciendo de más publicidades, para no tener más. Y claro, ¿lo hacéis ese servicio vosotras mismas o tenéis a una persona? Nosotras, aquí la Maite con su coche. Sí, no. Yo quisiera que hablarais un poco de cómo cultiváis la tierra y qué cultiváis y de qué forma. Bueno, la tierra, cultivamos lo que son los productos, las verduras que son de temporada. Ahora, por ejemplo, estaba parada, porque estábamos yo y mi compañera, pero sí que vamos a cultivarla para el verano, y este verano también hemos cultivado. Entonces, básicamente no echamos nada, o sea, básicamente no echamos nada. Ponemos lo que son, tenemos composteras en los campos, y ahí es donde vamos tirando los residuos que vamos generando, y a veces sí que ponemos alguna estiércol de cabra, de oveja, perdona, algún saco de estiércol de oveja es lo único que ponemos. Y vamos incorporando todo lo que vamos generando durante el año, lo vamos incorporando al siguiente año. Entonces se remueve, ya lo preparamos y plantamos más que nada eso, o sea, se planta lo que toca en el momento, pero seguimos lo que es la rotación de cultivos y la asociación de cultivos para que no hayan tantas plagas. Pues asociamos, pues cuando plantamos tomateras, plantamos cebolla, hacemos el caballo más grande, y a la parte de fuera, por ejemplo, plantamos cebolla y dentro la tomatera. Son dos plantas que se ayudan mutuamente,
También tiramos bastante de lo que son las aromáticas, la albahaca, el perejil, la caléndula, la menta en las coles. O sea, prácticamente hacemos eso, la asociación de cultivos, la rotación y echamos mano de la compostera y ya está. Son bancales pequeños, Sí. no es una agricultura extensiva ni ¿Y mucho lo menos. hacéis vosotras solas? Sí. ¿Lo lleváis vosotras? Sí, aparte que lo que me comenta mi compañera son bancales pequeños, entonces tienes aquí un bancal, allí otro, aquí otro, vas por senda, no te entra ni un tractor, te entra una desbrozadora y una muleta pequeña. Esto, Y hay campos que ni eso, ni la muleta, ¿no? Pues Se hace ¿sabes? todo manual. es el policultivo. Sí, ¿el qué? El policultivo. O sea, porque una Sí, forma sí, de sí, combatir las plagas es mediante el policultivo. Sí, sí, Porque las plagas suelen ser monoespecíficas claro. y si pones un cultivo y los propios cultivos así puestos intercalados hacen de barrera para que no se propague la... Nunca Yo hemos estuve haciendo un utilizado curso ninguno. de agricultura ecológica en Cuba, en la Universidad de La Habana, y estuve viendo policultivos a la mansalva. Allí no tenían otras alternativas, porque ellos no podían comprar fertilizante. O sea, estuve justo en el periodo que llamaban periodo especial, cuando cayó el muro, yo estuve en el 2002, y estaban a punto de perecer totalmente. Y les salvó la agricultura ecológica. Y entonces, quisiera o no quisieran, tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque como no tienen dinero para comprar pesticidas, los se salvaron gracias a que practicaban policultivos. Pero cada surco era un cultivo diferente. Pero ahí no se veía ni una sola plaga, ¿eh? Ni una plaga. Y no habían echado ningún gramo de pesticida. No. Pequeñas plaguitas puedes llegar a tener, No, plagas no. pero porque plagas no, jamás sí. porque exacto, Claro, Exacto. pero que no es un problema. hay un equilibrio y están los depredadores de esta plaga, esta tal, entonces, pues sí, pues, tiene pulgón, pues alguno habrá, pero no tienes el no es problema una que llega a infección. ser una plaga, no. Claro. De hecho, nosotros no tenemos ni mochila. No tenemos pues, mochila pulverizadora porque no la hemos gastado jamás. ¿No usáis cola de caballo? Ni... No, una vez hicimos un ¿Cómo se purín de llamaba ortiga. el venenillo ese natural que hacía el biche? El vacío. El purín... El ortiga. El bacilo es Sí, una ese, bacteria. ese, Sí, un año se lo hicimos el esto de ortiga. Sí, pero eso son unos días para echarlo, que es cuando es una cosa tremenda. Luego también hay otro sistema para combatir las plagas que consiste en atrayentes. Sí, Atrayentes de insectos con feromonas. que son perjudiciales, les gusta mucho más unas determinadas plantas. Ah, vale. Si tú en el perímetro del cultivo pones esas plantas, Ujú. los parásitos van a esas Ah, ya. plantas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también es una forma de combatir. Y Nosotros sin tenemos tener que una echar química ni hilera, nada. nosotros tenemos una hilera de zanahorias. Entonces, la primera zanahoria, todo el florero verde no es verde, es rojo. ¿Cómo se llama aquí? Cortapicha le llaman en Corea. Del rojo que es Sí, sí, así sí, que alargado. tiene... Sí, parecía la mariquita, pero Cortapichas, alargada. cortapichas. ¿Sí? La primera planta, petada. Y ya. Bueno, es una anécdota, ¿eh? No, lo habréis negociado con ellos. Oye, mira, comeros Quedaros esta, que- aquí juntos, ¿no? Entonces, claro, lo vas observando y si ves que se te traspasa, pues tienes que coger y tienes que quitarlos. O sea, pero mientras se mantenga ahí, no da tiempo realmente, más o menos, se va cogiendo el resto, dejas esa que se la coma, vas cogiendo el resto, vas haciendo... Entonces, supongo que podremos tener problemas algún día, porque tampoco tenemos a la naranja, ni a la mandarina, nada, no, y puede que un día nos pique la mosca o algo. Estamos en serra, hay altura, da unas condiciones diferentes. Más o menos más o menos, ya veremos, o sea, ya veremos que nos encontramos. Pero... Luego hay otra cosa también que es el abonado verde, no sé si lo practicaréis, Sí, sí. de poner beza. Sí. Bueno, no. El de con breza no. Bueno, beza, otros, Sí. hay otros. Pues, Sí. el que más se usa normalmente es la beza. Pues ponéis en el suelo beza, y eso, como es una leguminosa, eso aporta nitrógeno, es como si echaras un fertilizante químico de nitrógeno. Pues pones beza y hace el mismo uso. No,
cultivamos leguminosa. Eso se llama abono Cada verde. par de años cultivamos leguminosa y luego se queda todo en la tierra y se remueve. ¿Y vosotros habéis montado una cooperativa? ¿Estamos hablando de Pasaró? No. No, bueno, sabe de aquí, nosotros empezamos hace un año y la presentamos mañana. Salimos de la jornada del año pasado, era un proyecto que teníamos en el aire, pero no nos dedicamos a los vegetales, nosotros nos dedicamos a los pisos. Sí. Es una inmobiliaria. ¿Gastáis pisos? Plantamos pisos. Pero creo que se Hacemos inmobiliaria construcción, ética. mobiliaria o inmobiliaria, digo. Inmobiliaria. Inmobiliaria ética. ¿Ustedes? Sí. Muy bien. Ahí estamos, llevamos un añito, Ahí. Muy interesante. pero la presentamos mañana. Pero Pero si quieres eso no cuento, pero si entonces, si ya la afluencia del público... Mañana ya lo mismo. Yo estoy aquí hoy. Veremos la charla. No, lo que sí que puede resultar interesante en un momento determinado es aprovechar el espacio para, en un momento determinado, tener ahí una delegación. Bueno, podemos hablarlo, no hay ningún problema. Claro. Y es que hoy vengo escapada, como quien dice, que Iba a venir yo sola. la tienda Muy bien. está absorbiendo mucho, ¿no? Pero eso es buena señal, que si la tienda tiene esas necesidades, porque es un proyecto que está arrojando, que a pesar de que Serra en invierno tiene 500 habitantes, ¿cuántos tiene? 500. Claro, tiene más habitantes. Pasa es que El pueblo, no contando el pueblo, sino contando claro, las es que está la urbanización de la Torre Portaceli y se lleva la mayoría de los Pero- habitantes de invierno. Pero todo está el pegada a mundo Vetera. Claro, está lejos, o sea, no son clientes No. potenciales. ¿No habéis pensado integrarlos en REAS o en REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria? Pensamos un montón de Estaría muy guay porque Pero, si en resumen, venís a la charlita del jueves, El jueves. El jueves viene Reas y presenta su proyecto de mercado. del mercado social. Es un concepto muy interesante porque al final lo que pretende es que todas las empresas o todas las cooperativas que tienen un trasfondo de economía social estén vinculadas y se retroalimenten Y trabajemos unos mutuamente. con otros. Es el generar ese entramado de empresas afines para transmitir tanto lo que son los conocimientos, las experiencias, como los servicios y los clientes. A más, por decir, y luego desde que los catalanes, ¿no? Pues sí que estaría Porque interesante. realmente ahora mismo tenemos todos los elementos, lo que pasa es que están dispersos y conexos. Pues se trata un poco de Hay que darle. unirse, Sí, sí, sí. Eso es vital, ¿eh? De hecho, al final el último día, el jueves viene Reas Vale. y el viernes, digamos que tenemos ya la clase magistral con la Cooperativa Integrada Catalana, Ah, sí. que al final es un compendio de todo lo que aquí está por hacer. Así que, bueno, de todos modos, si no podéis venir, ya sabéis que todas las charlas las grabamos y quedan a disposición de todo el mundo. No obstante, también podemos, si os interesa, el transferir el proceso y facilitar el contacto. Si no pudiera, a mí me gustaría venir. Lo único que tengo que conseguir un canguro. Como más tarde. Pero sí que me gustaría. Voy a intentarlo. Si no pudiese, pues ya optamos por eso. Y si no, pues te lo traes y te buscamos el canguro por aquí. De Sánchez, el morro. Madre, hay anchovines y ya de todo. Vale, vale. Edifiquem una peli. A ver si... Sí que estaria interessant, sí. Tot el producte fresc que veneu és vostre, s'autobastiu o...? S'autobastim, però ja no és tot nostre, perquè n'hi ha més... O sea, estem creixent... Bueno, voy a hacer en castellano. No hay problema. Estem creixent, la veritat és que gratament, aleshores necessitem més. I clar, nosaltres estàvem les dues a soles, i ara nos ajuda Maria i no podem donar tant abast entre la tenda i tal. Entonces, el que fem és els productors de la zona, locals i si no comarcals, que ja tenim contacte en ells i que treballen d'aquesta manera, que sabem que treballen en ecològic. Aleshores, pues, anem, pues este que té, José que tenía creilles, nosotros se necesitaban, pues creilles, que José nos ha donat, nos saben creilles pro de temps,
pues creies, no sé qui té tal, pues ho necessitem i nosaltres no ho tenim, pues entonces anem ajudant-se de tota la gent que tenim al voltant. Nos agrada que siga pues, de proximitat. Vostè burocràtica del CSL de ecològic? Alguns el tenen i altres no. Altres estan en conversió i altres no el tenen. Realment no el tenen. Nosaltres, si venem alguna que nosaltres, per exemple, que no el tenim tampoc. Aleshores sí que dic que és una tenda de productes ecològics en tot el menjar que tenim dels nostres perecederos, no perecederos, perdona, totes les coses del menjar sí que té el sello d'ecològic i el que és la verdura, la que no el té, diguem, és lliure de tòxics però no té el segell d'ecològic. Però hem tingut de tot, que sí que n'hi ha productors que no serveixen, que sí el tenen i altres que encara no. I la vostra clientela fa molt exigir i se garantís ese llei o realment té aquesta confiança perquè saben que vosaltres teniu l'hort al costat i a més, no? Sí. Que a més, que podria resultar interessant el desenvolupar-se lleis de qualitat, de garantia mútua, no? Potser a nivell local o comarcal, és a dir, que uns productors garanteixen la qualitat i el caràcter ecològic dels altres. Podria ser una alternativa? Sí. Nosaltres funcionem així, la gent té confiança en nosaltres, sabem, de fet, allí se coneguem tots, saben on tenim els camps, saben la tasca que estem fent, aleshores, quan li diguem, mira, este és ecològic, este no té el segell, però, vamos, és ecològic, vamos, no ho dubtem ni en ningú moment. Sí. I això sí. I en el tema de les hortalisses que esteu parlant, està clar que és així, però suposa que tingueu més dificultat en el tema de la fruita, no? Perquè no se sol haver molta per la contornar. No, fruita poca. I teníem un campet en uns pocs albercoquers, tenim albercocs, els nísperos en els nísperos, les cireres que Serra s'ha conegut sempre per la cirera i ja estava desapareguent prou. Nosaltres, un dels projectes que farem va ser recuperar, ja no la cirera, sinó recuperar la varietat autòctona d'allí, que era la negra de Serra. Hem estat durant anys empeltant els cirers i, bueno, fins que això creixen tenim unes quantes fanecaes, però sí que és complicat perquè, per exemple, el que diem, nosaltres no utilitzem res i ahí és impossible que la mosca no te la pique. L'any que és més fresquet, tens sort. Este any, per exemple, les últimes que ja replegarem estaven totes per casa, que no se podien vendre, però n'hi ha molt poca fruita i ahí és un sector que anem a començar també a apostar per la fruita perquè no n'hi ha quasi. La fruita que pots aconseguir ve de fora. I per què no feu algun tractament preventiu perquè no tinguin tant d'atac? Pues este año ha sido muy difícil, sí. Porque yo me partí un brazo... Es que, exacte, durant 2 anys ja ha sigut prou complicat. Però sí... Tenim que estudiar-lo. És que jo penso que aquestes cireres sí que tindrien bona eixida. Sí. Molt bona eixida. Que pienso que las cerezas tendrían muy buena salida. Si tiráis adelante el proyecto este de la negra de Serra, Si os yo creo que tendría muy buena salida. Tendría más salida de lo que estamos haciendo. Sí. Eso sí. Cereza, ¿no? Claro. Sí. Pasa que hay que centrarse en eso. Y es una de las cosas que ya veremos a ver. Vamos a ir poco a poco, pero vamos a ver si... Habéis pensado en la cereza, ¿no? Cultivar cereza, porque es un sitio que podría funcionar, ¿no? La cereza. De hecho, en Serra, la zona alta ha sido siempre cultivo de cereza. Pero no está cambiando el clima de una manera claro. que no hace frío, entonces no. Y justo esa variedad es la más tardía. Entonces es la que más afectada por la mosca. Entonces tenemos que mirarlo bien, estudiarlo bien, tener tiempo para... Que has dit abans de ficar feromones en trampes per als cèrvites, no? No, perfecto. No lo hemos hecho.
tampoc utilitzar feromones. No pot estar massa en contra del conreu de l'abans. Sempre una trampa que el que fa és que les mostres vagin dins. No va el producte a la... No ho hem fet perquè, l'arbre transiciona. clar, nosaltres ens hem centrat en empeltar i es començava a tindre els sabrets, clar, com això encara no estan, la finca, les fanecades que tenien de cider estava pràcticament super perdut. Entonces, el primer any se dedicarem a arbres que s'estaven morint, se dedicarem a podar, a sanejar, a netejar, i el primer any bé, el segon any ha sigut que no s'ha pillat exacte, ja se va fracturar el braç, després l'operació de cadera, entonces s'ha quedat així. Però sí, la història és ara, cara a l'any que ve tindreu això més controlat. Yo estoy pensando en la tienda, los huertos, los frutales, la familia. Bueno, es lo que pasa, que a lo mejor nada está bien entendido, ponemos cosas un poco dejadas. Os faltaría mano, seguro, ¿no? Sí, sí. Habrá que decantarse, pero la tienda es un punto, es la oportunidad de darse de alta, es la oportunidad de vender, eso sí tiene que mantener. Claro. Si distribuyes hace falta un sitio de distribución, así que si es una tienda como un escaparate, pues mejor. Claro. Pero bueno, aquí estamos tocando muchos palos. Bueno, muchos palos no, ya estamos empezando a discriminar a dónde tirar aquí. Claro, bueno, ya tenéis 3 años de experiencia. Sí, entonces ya pues, hemos estado con 1, 2, 3, 4, 10 campitos. 10 campitos, cada uno a veces unos juntos, otros separados. Entonces sube a por caquis arriba, vete a por cereza, no sé dónde, las calabazas allí, las lechugas allá. Ahora ya pues hay gente que se puede quedar con un campito, puede cultivar una serie de cosas, o sea, ya aquí es... Claro. No hay otra. Todo para más. La ubicuidad. No tenemos ese modo. No. ¿Y ahora cuánta extensión lleváis o cuánto campo? Seguimos teniendo los mismos. Y en realidad, yo no sabía decir. Pero bueno, son los frutales, que tenemos no son muchos. Y luego pues un par de... ¿qué son? 2 a 3 5 alegadas en ría. Bueno, ahora, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas hemos llevado? Porque ahora mismo, o sea, está todo en stand-by para... Hasta enero. Hasta enero, que tenemos que coger ahora cuando tenemos que empezar a preparar para la cosecha cuando Maite empieza a recuperarse. Sí, tenemos 5 en la partida de ría. Y nos vamos a quedar a trabajar 1, o sea, eso sí también lo tenemos claro, o sea, no teníamos la tienda. Entonces, pues venga, un capítulo, venga, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, y hemos trabajado mucho. Ahora vamos a coger uno grande, planificar un poquito y lo demás se compra a otro productor o alguien que quiera coger uno de esos capitos y nos produzca parte del mercado, de lo que sea, y seguiremos con frutales y un pequeño capito para explicar. Y ya veremos dentro de un año a ver qué os decimos, si seguimos abiertos. Sí, de frutales tendremos como 10 toneladas. 10 toneladas. Que no es molto, pero claro. Pero hasta de ella. Y de hortaliza 5. ¿Quieres frutes? Pues tenemos algo de taroncha, mandarina, de cireres, el de caquis. Caqui de toda la vida. De toda la vida. El tomatero. Es una cosa... nísperos, albaricoque y ya está. Ya está. Bueno, un albaricoque, o sea... De lo grande. Un nogal, en fin. Un nogal, exacto. Bueno, es poca cosa. Està bien, però per a serra està bien. Nosaltres tenim un company que té albercocs i són tots per casa i té uns quants arbres. Si vos fan falta, no tenim més que equilibrar i fem... Això sí, tindríeu que baixar a collir-lo vosaltres. O qualsevol que... Uno de los problemas que tenemos, y existe para todo el mundo, es lo que el transporte incrementa los precios. Sí, muchísimo.
Entonces, es un problema. Si no quieres o no puedes poner precios muy altos, porque todos tenemos la economía que tenemos, en algunas cosas ya tenemos claro que la producción que tengamos local ya está, en otras si nos desplazamos a otras cosas, porque ni le podemos meter el incremento, ni podemos hacer grandes inversiones de fruta, ¿entiendes? Ahí sí, porque aquí un poco también al día cuando estamos hablando de productos frescos, ¿no? El fresco es un tema complicado, pero... La fruta y en concreto albaricoque. Sí. Tiene una vida muy práctica. Es que pocas cosas se pueden estocar, aparte de la patata, no sé por qué se llama patata, es un producto que puedes estocar, pero berenjenas, si las cosechas hoy no puedes comprar 100 kilos de berenjena, porque es que... Sí, el albaricoque dura minutos. Hay pocas cosas que se pueden estocar un poco. No, tiene que ser de allí, porque tampoco te puedes desplazar, exactamente, no te puedes desplazar con muchos cajones de algo. Estamos hablando de... Cámara y esto no lo planteamos. ¿Cámaras? Sí, pero cámara frigorífica. Sí, claro que no lo planteamos, lo que pasa es que es una inversión que, bueno, pues precisamente las ayudas que hay las queremos para ese tipo de cosas, para hacer un poquito de infraestructura. Es con los dineros que... Estamos donde estamos, abrimos la tienda que un día que nos pidieron una presentación también en Madrid para jornadas de desarrollo rural de mujeres. Hicimos una pequeña presentación y encontramos, bueno, haciendo las fotos y demás. De la primera foto de la tienda, pues, ahora no nos explicábamos ni cómo abrimos así, porque eran allí unas estanterías con 4 cositas. Entonces ahora mismo la tienda estaba abarrotada. Y todo eso es un stock, porque nosotros no tenemos deudas, intentamos el protopago y todo eso. Quiere decir, todo lo que va entrando se va entrando y estamos sin deudas y hacemos, pagamos inmediato. Entonces, pues ya creo que ya se puede parar el estocaje, digamos, mantenerlo ahí. Entonces esperamos que pues ahora un poco de maquinaria, pues, dar otro paso. No sé si será una buena o mala idea, porque a lo mejor meterse en un crédito y haber empezado del tirón, pero claro, estábamos en Serra y en la calle Colón lo hubieras hecho, pero en Serra no sabes. Claro, es que endeudarte tú misma en un crédito para algo que no sabes si funcionará en un pueblo pequeño. Pues empezamos poco a poco y aparte de lo que decía, veíamos la foto y decíamos, vaya tela, cómo abrimos la tienda así con 2 estanterías y un producto aquí, otro en medio y otro aquí, ¿no? Y ahora dices, no me caben, o sea, ¿dónde pongo? Entonces, creemos que sí, que hemos evolucionado y lo que dice mi compañera, que cada dinero que entraba nos dedicamos, pues compramos más producto, pues vamos a ver cómo funciona vamos a ver tal. Serra no tiene herboristería, pues una de nuestras gamas son hierbas, el fresco y aparte ahora estábamos ya entrando cosmética, poco a poco, ¿no? Y ahora dices, pues ahora está llena, pues ahora el stock pues ahora se para y lo que vaya entrando pues apostamos por otras cosas, o las cámaras frigoríficas o maquinaria para el campo, vamos a ir evolucionando poco a poco. Yo lo he visto mucho más llena este verano que he ido y cuando la inauguraste. Sí, ha cambiado mucho. Teníamos 1000 euros, teníamos que íbamos a llenar algo y no llegamos ni a una estantería. Sí. Con 1000 euros no llegamos a una estantería. Es verdad. Sí, un deporte. Bueno, lo importante es eso, que al final vosotros habéis apostado por la reinversión, sois conscientes de que es un proceso a medio plazo y al final de lo que se trata es de consolidar el proyecto. Una vez el proyecto esté consolidado, pues, oye, jolines, eso de ya de cobrar debe ser un lujo, ¿no? Ya, no sé, ya lo veremos. No sé. Sí. Bueno, no tener deudas es un lujo también. Sí, es muy importante. No tener clarificaciones a nadie. Y pagábamos al contado siempre. Porque si pides un crédito, pues tienes clarificaciones. Ahora ya vas más de cómo van las cosas, no cómo van las cosas. Hay un seguimiento, y de esta manera pues no. Y hay una presión de estrés que precisamente lo que hemos intentado, lo que hemos tenido
Pero no cobrar producción también, claro, tenemos unas personas que están cargando con una parte importante de la parte económica, ¿no? Y es la suerte que tenemos, claro, por eso es posible estar aquí. Pero el estrés que te supone tener una deuda y no saber si vas a llegar o no, ¿sabes? Eso, o sea, quedarse en el pueblo a vivir y a trabajar formaba parte de un estrés que tener un proyecto hipotecario, ya sabemos que sin saber, tener claro, ¿no?, que vamos a poder afrontarla, Y luego, habéis comentado que estáis empezando a desarrollar la web, aprovechando que llega el señor informático. ¿Vais a desarrollar también alguna aplicación de compra online o es solo una web de carácter explicativo y expositivo? La compra online o el pedido online, porque, a ver, webs de dietética y compra online tienes. El Serra no es precisamente el mejor sitio como para ser un sitio donde parto un reparto, cuando resulta que tenemos problemas hasta que vengan. Entonces, igual, si nos bajamos a Valencia, cogemos un almacén o una tienda, sí tiene mucha lógica hacer un reparto. No, pero a lo mejor para vuestros propios consumidores, es decir, yo recuerdo cuando empezamos en Pásalo que los pedidos que hacían las familias los hacían vía web, porque lo que sí que te hace es facilitar mucho la faena, el recogerte la información, el definir la disponibilidad de productos, o sea que... Eso sí. Pero ahí dependíamos mucho también, dependíamos mucho del perfil. Cuando el perfil bajo ya no era viable. Sí, pero da la casualidad que en este caso el que quiere comprar, o sea, no es lo mismo, no es el mismo punto de relación. No, pero aquí funcionamos por el móvil, por el WhatsApp. Todo WhatsApp, todo WhatsApp. Entonces, lo mismo será WhatsApp que será por la web. Y hay herramientas gratuitas que yo conozco un caso de una persona que hace reparto, yo a veces le he pedido que vía correo electrónico reparte una Excel los jueves o los viernes y solicita por favor que antes del domingo a las 10 de la noche se le devuelva la Excel con los productos que tú has elegido. Y el lunes a primera hora coge los 40 pedidos que tiene, que más o menos hace 35 o 40 cajas. Un correo electrónico y una Excel es gratuita, es decir, es que tampoco... Que si la gente se acostumbra a eso, tampoco necesita la página web y que está bien, pero que hay muchas herramientas gratuitas que no... Hay gente que lo de Trailla, una finca que ya está moviendo mucho. Trailla. ¿Dónde está? En Navarra. Y eso teníamos sistemas, no teníamos sistemas mucho más elaborados. La web sí que era más elaborada, le daba mucha información, pero lo que era el sistema luego de pedido era... Se hace todo. Y estos tenían luego, aparte de que al usuario, al que forma parte del grupo, le llega al consumidor, le llegan los productos en una tabla, y en esa tabla te dice qué productos hay, cuánto valen, y nos puedes decir cuánto. Y yo no sé si eso lo tendréis vosotros. Sí, estamos en ello. Y es que si no te metes con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, estás perdido. Ya. Sí. Y otra pregunta, ¿el vino ese tan bueno que tenéis es de la Comunidad Valenciana o...? Sí. Está buenísimo. Pero hay nuevos que te van a encantar. El sello vuela. Tengo que ir la semana que viene voy por vino. ¿Cuál es? Informarnos. Pues estamos trayendo unos vinitos ecológicos, excepto una bodega que tiene unos sí, unos no. Lamentablemente no me sé todavía toda la historia del vino, porque eso se lo llevamos hace una semana. Pero estamos trayendo vinos ecológicos, claro, el vino tiene buena aceptación, hasta vinos sin sulfitos, muy buen precio y muy ricos. ¿Muy buen precio cuál es? ¿Muy buen precio cuál es? Pues mira, hasta 4 euros puedes conseguir un vino ecológico, desde 4, claro, desde 4 y pico, 5 y pico. Bodega valenciana. Hay algunos de Requena, muchos de Valencia, hay de Alicante. Y ya está, para de contar, porque es todo de la comunidad. Es todo de la comunidad, sí. Tenéis entonces
¿Algún tipo de publicidad tenéis o algún folleto donde localizarlos? ¿Los vinos? Sí. Los vinos los vamos, en el Facebook vamos a ir colgando todos los días la ficha técnica de los vinos que tenemos, poquito a poco. Vale. Y bueno, Vale, ya veas esa página también. Bioserra. sí, ese- Bioserra. Bioserra natural. Facebook/Bioserra Alta. ¿Habéis tenido contacto con gente de Microviña? No. Estos eran de Muro, ¿no? No, ¿vale? No, De Muro, sí. Microviña, que se dedican a recuperar pequeñas viñas de por allí y hacen producción ecológica. Mira, nosotros hemos tenido vino de Pedralba, que no es ecológico, pero conocemos que han recuperado la uva, La antigua cepa, que sí, de allí y se ha ido vendiendo. Cualquier cosa que nos propongan que podamos, la verdad, fomentar, ayudar o poner, siempre contamos las limitaciones de una tiendita en un pueblito, pero bueno, nosotros vamos a conocer. Ahora pues tenemos también, es una persona del pueblo que se dedica desde hace 20 años a comercializar vinos y entonces pues, a ver si él con mucho entusiasmo lo que quiere es traer el vinito, además nos trae 2 botellitas de cada uno si hace falta, empezamos así, ya vamos a empezar a pedir algunas cajitas para hacer una, y él hace además la selección, nos recomienda, nos trae la ficha, o sea, una cosa con un amor, ¿no? ¿Usted sería capaz de enviar a algún sitio ¿Sí? cajas ahora en Navidades, si fuera necesario? Pues claro. Bueno, yo como tengo vuestro teléfono, de cuando estuve ahí con vosotras, Sí. si acaso os llamaría y a lo mejor algún envío me hacéis. Tienes además otras posibilidades, también puedes contactar con ellas vía Facebook Sí, o no, pero el teléfono por WhatsApp. yo lo tenía, sí. Pero además, O sea, pero no he traído las fichas técnicas, me cachis en la mano, pero... No, porque había que tener una carta. Eso es verdad, Eso es verdad. Bueno, la próxima sí que traeremos una cata de un productito que nosotros hacemos. Así Eso ha sido un fallo. Habéis dicho que volvéis mañana. Porque aún no está macerado. ¿Qué producto es? ¿Y qué producto es el que estáis Nosotros haciendo? hacemos un licorcito de cereza que no comercializamos, Hola. porque lo hacemos para cata. para sus reuniones, para sus asambleas. Pero ese será bueno el año que viene. Así va, una con una No, mira, a veces hacemos mercadillos y vamos por lo que sea, con nuestras calabazas o con lo que sea. Y de vez en cuando hemos llevado un poquito de licor, pues simplemente para ofrecer por regalo. Entonces todo el mundo nos quiere pedir el licor, pero claro, no está, todo el mundo no quiere comprar el licor realmente. Dentro del licor hecho con la cereza negra de Serra. Es que es el futuro, la cereza No, sí, negra lo tenemos. de Serra. Eso tiene buena pinta. Lo tenemos muy claro. Eso En tiene realidad buena es pinta. ese futuro. Habéis empezado a recuperar, ¿no? El año pasado ya hablaste de que ahí se empezó a recuperar Sí. algunos Sí, lo que pasa es que árboles. este año sí, un parón tremendo y estamos un poquito ahí. Bueno, primero la tienda consolidarla no ha sido, no es una, bueno, consolidarla, Lleva su tiempo. no sé qué. Ha sido todo el empeño ahora mismo ahí y luego con las lesiones dejar. Y ahora hay que retomar, claro. Pero continuáis cultivando, ¿no? Bueno, cultivamos con los campos, hemos cultivado este verano, pero ahora... Un poco de relax. Además, ahora me parece que están, como son personas que tienen mucha vista, ya están preparando también hasta las Navidades, porque según he leído yo por ahí, ¿no? Sí, sí. Han montado una delegación de casinos en Serra. Sí, sí, claro, porque son Así que, dos compañeras precisamente de las jornadas de desarrollo rural de mujeres, FADEMUR, que es una federación, y hemos hecho jornadas y ellas son compañeras que tal, y por supuesto tienen un turrón artesanal de primera, y se lo venden. Así que si queréis, no hace falta ir a casinos, solo hace falta subir a Serra y entre el Pues vino, el turrón, las almendras, las piñadas. Son dulces y tal, ¿no? Son productos. ¿Que son productos de dulces o de casinos? Sí, Creo los que son turrones. pastas y cosas de estas, ¿no? Es el turrón turrón blando, el de yema Sí, tostada, tenemos de chocolate. poner todo el repertorio que tienen ellos. Traemos los 4 básicos y tenemos un poquito de turrón. Cuando los veo aquí de nuevo, aquí por Puzol también por una tienda. Hombre, es un fallo de haber en traído Valencia, una muestrita de algo. vendiéndose. Pero bueno, ahí A ver estamos si somos acostumbrados. nosotros capaces de hacer algo
entonces podríamos trabajar mucho más a menudo. Oswaldo. Nos han puesto como referentes, pero que llegue, vamos a la vuelta, las chicas de Sergio. No lo hacemos bien o tal, es que somos cabezonas y ponemos mucho empeño y tesón. Sí, porque esa es la clave. Eso es el 50%, el otro 50% es trabajo. Que no sale bien otra y otra. Yo creo que el matiz, la diferencia con lo que teníamos en Pásalo es que ellas lo asumieron como... Ellas están convencidas de que es un proyecto con el que ganarse la vida. Era algo meramente coyuntural y la gente se lo tomaba como algo de paso, como... Entonces es difícil que eso acabe cojando, puede ser pues eso anecdótico, puedes tener una temporada, ir a trancas y barrancas y sacar pues una mínima producción, pero cuando alguien tiene claro como vosotras el objetivo que es vivir o llegar a vivir de esto, ostras, y tienes un horizonte y a partir de ahí tienes un camino que recorrer. Aquí nunca se había planteado de ese modo y igual ahora es el momento, ya veremos a ver. Vamos, nosotros lo hemos tenido claro siempre, nos gusta ese trabajo, es el que queremos. Y nos costará 3, 5 años, pues nos cueste. Continuar así. Pero estamos convencidas. No continuamos, estamos cerca, pero no continuamos. Ahora mismo estamos 3. O sea, si hay trabajo para 5, continuaremos 5, 6, 7. O sea, mujeres hay para trabajar. Claro. No todas nos hemos podido, se ha podido permitir. Decir, venga, he hecho aquí toda una jornada y porque hay que comer, la verdad, nos han mantenido económicamente. Las redes humanas, claro, entonces en el momento en el que una cosa se consolide y haya trabajo para más y haya un poco de que no se piden grandes sueldos, ¿no? Hay mujeres potentes en sí. El acceso a la tierra buscando pero bueno, Serra es muy particular, es la agricultura de montaña, terracitas pequeñas, donde muchos vecinos pues tenían su pequeña territa de su bisabuelo, su tatarabuelo y demás. Ya se sabe que eso ya la nueva generación no. Entonces, con tal de que ese terreno se cuide, se limpie, se cuide, pues muchos encantados de cederlo. Ahora están un poquito preocupados, diciendo, aquí está la maleza, parado, ahora mismo lleva 4 meses, ¿no? Desde finales de agosto, septiembre, 3. Y bueno, la cosa es alta, pero no, encantados, y hay chicas por allí por los huertos, encantados. Sí, es la fantasía de cualquiera. No, muchos son dicen, que cuando pegaer se cascan, pues no, ya estamos ahí. ¿Y habéis tenido un monte implemente de Yauraos o Clave o algo? No, algunos sí que te soltaba eso de ya se cansaré o ya esté frente el pardal o yo qué sé, no hacen los TV del CAP. Y al final ya les lleva, vale, ¿no? ¿Y tú qué? Pero no, la verdad es que no, incluso ya cuando veo en que vas en serio, entonces ven, hombre, pues has tenido que fer així, no te van donant consell, ja te van dient, sí, la veritat és que no, la gent t'encantar, la veritat, no s'han apoyat i ajudat prou. Sí. ¿Qué productos surgisteis ahora teniendo o vais a preparar o qué gama tenéis o productos de invierno también, ¿no? Sí, ahora está parado, pero ahora empezamos a limpiar para el cultivo de verano, de primavera-verano. No, plan de para que en la tienda no se vea intimidad, ¿no? Sí, siempre. Ahora este año no se va a Yo creo que me partí un brazo de encima también. Es el vino, es el... Pero no llevaba unos consentimientos y cuando ya se recuperó dije, pues ahora yo. Claro. Porque si hubiese sido a la vez ya... Una envidia muy mala. No, yo estaba en lista de espera y la tuve que retrasar, Me operaban en mayo y dije, no puede ser. Y es que Patricia también, y Patricia la rodilla. Y pues nos hemos fijado este año. Pues ahora el capítulo simplemente está paradito, lo cual le va a venir muy bien, la verdad. Ahora meter desmonozadora, remover un poquito, dejarlo reposar y al que viene.
Entonces ahora en la tienda, ¿qué es lo que vendéis? ¿Compráis y vendéis? O... Sí. Jesús. No sé, es que yo, joder, yo creo que bueno, la idea nuestra que empezó, la tuvimos, y que no cuajó, pues no sé, a ver si con esta experiencia y con vuestra voluntad, a ver si tiramos, somos capaces de tirar adelante. Que vosotros habéis tenido, o sea, aquí habría más apoyo que tuvieron ellas, indudablemente. O sea, lo que falta es el 80% de voluntad que tenéis vosotros. Por 20, ¿vale? Bueno, es creer el producto, primero, el campo es duro. Aquí me imagino que con un poquito de herramienta y como será un terreno más plano, no agotarse, bueno, tú sabes más que nadie, por ejemplo, de esto, ¿no? José. No agotarse físicamente, es decir, vas llegando, ten en cuenta que como productor y vendedor, o sea, un día un financiero que nos invitaron a unas jornadas de no sé qué y entonces nos regalaban como un estudio financiero, nos dice, la tienda, vale, ¿cuánto compráis? Más o menos al mes, digo, tanto. Y se le da la vuelta a la pizarra y dice, ruina. Y nosotros. El campo, ¿cuánto te gastas? ¿Cuánto gastas? Tanto. Forrados. Sí. Sí. Si tú produces y vendes, consigues seguro que en Profol puedes poner un mercadito gratis. Mucho más alto. O sea, o llegar a reparto, en fin, pues eso hace falta más estructura, ¿no? Pero si os lo contáis bien, si sois seguros. Y luego hay una cosa que más aquí, en Profol. Pero los márgenes son más altos en la tienda. No, los márgenes son más altos. Y los pagos. Hombre, de lo que tú produces siempre tendrás más margen que de lo que compras. Quiere decir, tú produces un tomate, tienes que tener más margen que si compras. Estáis hablando en este caso de consumir de clientes distintos. José está hablando de un cliente intermedio y tú estás hablando de un cliente final. Claro. Sí. Entonces, digamos que la virtud estaría en la producción y venta al cliente final sin pasar por el intermediario. Exacto. Son planteamientos distintos. A cada uno le puede servir uno. El tío de Pepa estuvo muchos años así, porque ellos eran agricultores y plantaban y además compraban y vendían. Y los ratios del mercado vendiendo verdura eran bastante altos. Eso sí, es un trabajo esclavo. Sí. Totalmente. Pero cuando plantas lo tienes que tener, además ves a eso y luego cuando acabes prepáralo para el día siguiente, mójalo, prepáralo todo para que no tal. Pero has dicho una cosa que yo creo que hoy por hoy todo el mundo también tiene claro. Cualquier trabajo hoy en día es un trabajo esclavo y es un trabajo mal pagado. La economía, y además, pues lo estuvo comentando Julio el otro día, evoluciona en esa dirección. Trabajos mucho más precarios, más esporádicos y muy mal pagados. Es decir, para ir a parar a un trabajo de esas características, mejor ser tú el propio jefe y tú mismo te esclavizas. Y luego ellas han dicho una cosa que yo creo que es muy importante y además que estamos viendo ahí donde nos vamos dirigiendo, y es la disponibilidad de algo tan básico para cultivar como es la tierra. Nosotros aquí con el proyecto de Pásalo hemos tenido que llegar a decir en algunas ocasiones, por favor no nos cedáis más tierra porque no la podemos atender, pero también nos estamos dando cuenta ahora que estamos investigando en otros proyectos que nos va a pasar, nos puede llegar a pasar lo mismo. Estuvimos ayer en Arcos de las Salinas y no te diré que todo el término, pero medio término nos lo pusieron a nuestra disposición. Desde manzanos, zonas de huerta, avellanos, bueno, algo que dice, sí. Es decir, que la tierra es un bien que está ahí, que nadie le está haciendo el caso que requiere, y como también ha comentado Julio en su conferencia, al final la alternativa a las grandes multinacionales va a ser la producción directa, la distribución a través de plataformas cooperativas, porque si no vamos a comer productos de mierda a precios exorbitados y encima con orígenes próximos, no, lejanos, y además producidos con trabajo semi-esclavo. Sí. Entonces, la alternativa es evidente. Efectivamente, la alternativa es la autoproducción por el motivo fundamental
es que está un poco difundido, pero existe ya una amenaza próxima e impotente de lo que se llama el colapso. ¿Y por qué va a venir este colapso? Por el pico del petróleo. Una cosa que se llama el pico del petróleo es que ya se sabe que las reservas de petróleo que hay en el subsuelo del planeta son unas reservas que ya están disminuyendo. Y que se piensa que el límite que hay máximo para que esto se pueda sostener es dentro de 15 años. Dentro de 15 años ya no habrá petróleo. Ya dentro de 15 años todo será un desastre. Si no empezamos a tener un enfoque, un imaginario diferente y un modo de vida diferente. Este modo de vida, ¿en qué consiste? Primero de todo es autoproducción. Segundo, ser menos consumista, acabar con el consumismo, acabar con la obsolescencia programada, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero el gran peligro del colapso es que, como ahora, hoy en día, el 90% de la agricultura es agricultura química, es agricultura que se basa fundamentalmente en fertilizantes y en insecticidas que provienen exclusivamente del petróleo. En el momento que se acabe el petróleo, se acabó la comida, porque más encima es comida basura, porque una comida tan artificial que se obtiene a base de fertilizantes artificiales es una comida que es de menos calidad que una comida ecológica. Pero a pesar de todo, es que dentro de 15 años no vamos a tener ni siquiera esa comida. Y además va a ser una hecatombe completamente, porque si el 90% de los productos que se producen para la alimentación derivan del petróleo y se acaba el petróleo, pues se va a plantear un problema pero muy grave. La forma de salvar ese problema es eso, hacer autoproducción, organizarse en producción local, independizarse por completo de las multinacionales y agricultura ecológica, y este es el plan. Entonces todo esto que estáis haciendo ahora es muy importante, porque es irse preparando para lo que nos espera. Entonces es una labor que no sois lo suficientemente conscientes de lo importantísimo que es, ¿no? Es que es importantísimo. Además, en 10 años estaremos cerca de los 9.000 millones de habitantes. Luego encima eso, bueno, eso es el año 50, creo, ¿no? Hay muchas coronas. Ahora mismo estamos en 7.000 millones. Se puede hablar de muchas cosas, pero bueno. Pero el cogollo del problema es ese. La que habéis liado. Vais a tener que darle de comer a todo el mundo, ¿eh? Recordeu l'any passat. Con mujeres no faltan. Empezar a contratar a la gente. No, mujeres no faltan, siempre estás apurado. ¿Y qué atractivo es de vosotros? Porque aquí no aparecen. Para trabajar y para hacer cosas no sé. Y eso que sois un pueblo que sois la décima, bueno, que es la quinta parte que no. ¿Cuánta gente vive en Serra? Censados 2.300. ¿Y aquí son 20.000? En invierno 300. 2.300 censados durante todo el año. Pero hay urbanizaciones grandes. Antes sí que se notaba, antes en invierno sí que éramos 500 o no llegábamos. Ahora no, ahora seremos los 1.000. Pero habitantes flotantes serán mucho más, ¿no? Sí, en verano sí. En los domingos también. Los domingos que van a la montaña igual. Hombre, yo este domingo dije, yo no me montaré la paleta en la pista forestal, porque es que era una barbaridad todas las pistas forestales. Quería preguntar eso. Las posibilidades de que tengáis ventas es mucho mayor en verano que en invierno, ¿verdad? Sí. Mucho más. Porque muchos pedidos los haréis por teléfono y a través del grupo de consumo, y de casas que están bastante lejos, ¿no? Y en cambio en invierno eso se acaba. No, tampoco. O casi se acaba. Bueno, se acaba, pero está siguiendo. Baja muchísimo, ¿no? No, se está manteniendo. En verano lo que tienes son los clientes esporádicos que, uy, mira qué guay, entonces sí que igual vienen a pasar 15 días o el mes, sí, o el día, entonces entran y compran. Pero tienes
en invierno y en verano tienes los clientes fijos, que son los que se les lleva a domicilio o vienen a recogerlo. Es más rutinario, o sea, es más constante. Claro, todos los miércoles por la tarde y los jueves por la mañana vienen los fijos y recogen los pedidos que ya han hecho previo teléfono o... Eso es fundamental, claro. Y vamos funcionando así. Eso es una base importantísima, claro. Vicent, què volies dir? Estaves parlant de l'any passat. D'acord amb el que estava comentant d'ell, recordeu quan vingui Joaquín Araujo i ens va dir que havia estat a punt de produir Inspecrac. No precisava, no digui en quin punt, ni en quin no, ni què tal, però digui que havia estat al cantó on ho produís. En algun moment, Joaquín Araujo evidentment deixa molt alt, perquè és una persona que havia estat una llista que tenim en tot l'estat espanyol. De totes formes, el que comentava Julio abans, és cert, el pic del petroli ja ho hem passat. Ara estem en la fase que les extraccions són menors i més costoses. Aleshores, ho veiem, estan tirant de tècniques com el fracking, estan tirant del petroli i de les sorres bituminoses de Venezuela, i estan fent, he dit Venezuela, terrorista, és a dir, estan intentant explotar aquest petroli que mai s'havia explotat perquè era més costós. O sigui, és evident que estem ja en la part final de la era del petroli. La industria del automóvil ha decidido pasarse al eléctrico en bloque ya. Eso es irremediable. Cuando lo han hecho es porque saben que su futuro es inminente. Si no, ¿de qué coño van a...? Así que nada... No. Para pero a raíz de lo de que la industria se pasa al eléctrico, pero el eléctrico sigue siendo un consumo, o sea, movernos a esas velocidades y tal, y en esa magnitud es un consumo de energía, ¿no? Que la sacamos del petróleo. Si la sacamos eléctricamente, o sea, el planeta tiene la capacidad de seguirnos moviendo a esas velocidades y... Sí. Y más. Cuando las pilas de hidrógeno las puedan hacer para los coches, lo tiene. De todos modos, cuando estuvimos viendo el proyecto de Gérica, estuvimos recabando información y demás, y llegamos a ver que la empresa New Holland de tractores ya tiene desarrollado un tractor de 100 caballos con pila de hidrógeno. Sí, es decir, que vamos, que es una tecnología que ya tiene la suficiente capacidad como para estar al alcance de cualquier tipo de vehículo. ¿Por qué? Evidentemente están esperando el momento en el que se agoten para utilizar los beneficios otro tipo de planteamientos tecnológicos para lanzar uno nuevo. No lo van a sacar así masivamente y echarse piedras sobre todo lo que tienen invertido, ¿no? Pero vamos, que está ahí, o sea, está ahí. Vaya. Hemos empezado hablando de la tienda y estamos aquí hablando ya de los tractores, de las energías renovables. La industria es un asco. O sea, yo no soy muy decrecentista, o sea, porque creo que el desarrollo, o sea, sí, desde el punto de vista que tú lo planteas. Es que hay muchas interpretaciones. Sí, es un error por mi parte. Sí. Hay muchas interpretaciones del decrecimiento. Y hay gente que cree que el decrecimiento es otra cosa de lo que en realidad es. Sí. Y entonces por eso lo rechaza. No, bueno, sí. Yo cada día que me entero de una cosa, la verdad es que dan ganas de, perdonar la expresión, meterse los dedos en la boca y vomitar todo lo que te has comido a lo largo de tu vida. Y eso con la fábrica de coches, con las pilas y con absolutamente todo. El otro día, nosotros vendemos, es decir, nuestra tienda de producto ecológico, pero no solo, hay cosas convencionales. Por una cuestión de precio, por una cuestión de accesibilidad, por una cuestión de tal, y se marca así. Entonces, una de las cosas que vendemos es un vinito, aparte de estos buenos vinos, ecológicos, pero buenos vinos, vendemos un vinito pues para ir tirando, que yo lo pruebo y está muy rico, que es un vinito a 2,20 €. Un cosechero. Un cosechero. Un tipo riojano y un tipo Ribera. Y entonces, el otro día, sabéis lo de la carta de los salmones, ¿no? Bueno,
Entonces el otro día me explica una persona, esto que vendes no es vino. ¿Cómo que no es vino? Esto no es vino. Esto es cualquier cosa. De una bodega, es de zumo de uva a la que se le echa lo que sea, sale un líquido inbebible. Pero viene un químico y dice, ¿usted a qué quiere que sepa esto? Yo quiero a Rioja Barrica de 2 años, o Rioja Barrica de 4 años, o que sepa a Monastrell, o que sepa a la uva que le dé la gana. Claro, pues echas un polvico, ¿entiendes? Y ya está. Muy bien, sí, eso es lo que... Lo que está No, eso otro de Esto te lo vende como un cosechero porque, a ver, que sea un cosechero que no se haga de una bodega donde uno tenga una variedad exclusiva y le pone una etiqueta, no es más que yo he pensado siempre que es un vino que sale de una comarca donde todo el mundo lleva su uva a unas cubas, se hace vino y de ahí la mezcla de todo sale un vino muy rico. Yo soy bebedora de vino joven y a mí, vamos, cosechero muy rico. Pues saca eso. Pues no sé, no vale con eso. Tiene que venir alguien a echarle algo al vino para que sepa a otra cosa. Tú te comes un salmón, yo no como salmón ya desde hace ni se sabe. Porque ya ves que si tú tienes una piscifactoría, los salmones tienen un color porque comen una cosa en concreto, ¿no? Pero si tú tienes una piscifactoría no le vas a dar camarones a los salmones, ¿no? Vas a dar pues salmones hechos harina, por ejemplo. Pues te llega un señor con una carta de color y dice, pues sus salmones, ¿de qué color los quieres? Entonces yo te doy el pienso con el colorante adecuado para que tus salmones salgan de y así es toda la industria. Y es... De toda la vida tomando el sol, que... Sí. ¿Bueno o malo? Eso es fatal. Es horrible. Eso es horroroso. Eso es pésimo, ¿no? Pero no, Zoila ha empezado a hacer una reflexión que yo creo que al final no la lleva a hacer y es cuando entra Julio y ahí yo creo que sí que hay que hacer una puntualización y una aclaración. El decrecimiento, entiendo yo que no tiene que por qué estar reñido con el desarrollo. Para nada. Vamos a puntualizar eso, que es muy importante. Existe varios conceptos, como he dicho antes, varias interpretaciones del decrecimiento. Pero fundamental, hay una interpretación del decrecimiento que es volver a las cavernas. Y en eso estoy completamente en contra, ¿no? No podemos, el conocimiento acumulado desde que éramos protozoos, no se puede tirar por la borda, no. Lo que pasa es que hay que aprender a saber utilizar el saber. El problema es ese, que no sabemos utilizar el saber. Porque, aunque no lo acabe, que la ciencia tiene sus cosas positivas y que las máquinas, sin lugar a dudas, si son bien utilizadas, son una redención del hombre, son una liberación del hombre, pueden ser una liberación del hombre. Las máquinas nos pueden liberar de muchos trabajos penosos. Bueno, pues hay decrecentistas que eso no lo ven, hay decrecentistas que son muy extremados y que quieren volver a las cavernas. Eso no es una interpretación. Se autodenominan decrecentistas, pero eso no es decrecentismo. El decrecentismo es mesura, lo expliqué ayer muy bien. El sentido de mesura es que cualquier cosa puede ser buena o mala según la medida. Puse 2 ejemplos ayer. Puse 2 ejemplos. Son el ejemplo de un vaso con patógenos. Tú tienes un vaso con patógenos, echas una gota de lejía y a la persona que se va a beber ese vaso la salva la vida. Pero si tú el vaso lo llenas de lejía, pues la matas. Es cuestión de mesura. Igual pasa con la industria. El productivismo es malísimo, pero cambia la producción, ¿no? Las palabras ismo suelen ser cosas desorbitadas, ¿no? Se trata de mismo. Por ejemplo, una cosa es el consumo, que es sanísimo, innecesario, indispensable, y otra cosa es el consumismo. Una cosa es la producción y otra cosa es el productivismo. Así es. Entonces, lo que hay que desechar es los ismos. Hay que desechar el productivismo,
hay que desechar el consumismo, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes defender la producción y la industria. Yo defiendo la industria. Por supuesto que hay que defender la industria. Porque la industria tiene la gran ventaja de que nos va a reducir las horas de trabajo. Nos puede reducir las horas. Además, la tecnología cada vez es muchísimo más eficiente. Gracias a la tecnología, o sea, hay que dar gracias a la industria. Gracias a la tecnología, se va a poder tener que trabajar menos horas enajenadas, de trabajo enajenado. Menos horas, muchas menos horas, ¿no? Para producir lo mismo. Lo malo es que el capitalismo quiere, no le importa, no quiere producir lo mismo, quiere crecer y producir cada vez más. Y por culpa de eso, somos todos unos desgraciados, unos esclavos, que hacemos muchas más horas, trabajamos muchas horas de las que son necesarias trabajar. O sea, trabajamos más de lo que es necesario, consumimos más de lo que es necesario. Entonces la definición de crecimiento feliz es que las personas consuman menos, trabajen menos, esquilmen menos, compitan menos, acumulen menos y que por eso sean más felices. Y 4 años en el poder y luego otro. Claro. Pero ni de subsecretario, ni de directorio, ni de la madre que lo parió o el padre. Luego, eliminar la jerarquia. Els tècnics el denominen com a l'entropia, que és fàcilment, encara que sona una cosa rara, és fàcilment comprensible. Qualsevol evolució que n'hi ha, i sabeu que l'energia ni es crea ni se destruïs, sol se transforma. La transformació sempre és negatiu. O sigui, qualsevol cosa que tu tens energia elèctrica i la passes a llum i evidentment el que treus està fora de l'altre, la passes a calefacció i el calor és una energia de baixa qualitat respecte de l'energia elèctrica. Com tot el que se va consumint està baixant de categoria, intentem fer com un sub, anem-se darrere, pugem dalt i veurem que si estem anant a menys, i en el moment que les energies que tenim disponibles, com estem degradant-les, van a desaparèixer. I aquest concepte de l'entropia, de que se va acabar l'energia, vindrà abans, després, depèn de nosaltres, de què fem i què no fem. Però que això té que vindre, és evident. És que és lògic, Nikolai Rogin, en los años 70, se inventó el cuarto principio de la termodinámica, eran 3 principios de la termodinámica. Y él estuvo observando de que cuando se produce una combustión, cuando se utiliza la energía, tuvo la conclusión de que cuando si hay un proceso de energía, de transformación de energía, siempre hay una pérdida de energía que se disipa, energía disipada. ¿Qué quiere decir esto? Es una energía que no se puede volver a utilizar. Entonces hay una pérdida continua. Por eso el reciclaje no es una panacea, ni mucho menos. El reciclaje solamente obtienes una porción de lo que has gastado previamente. Entonces ahí siempre hay una desventaja. Por eso es importante el saber vivir mejor con menos, ¿no? Y hay un principio fundamental que es el de la austeridad. Rajoy nos dice que hay que combatir la austeridad. Que nos dice que hay que ser austeros, pero nos dice que ser austeros no voluntariamente, sino impuestos. En cambio, la austeridad es buena siempre y cuando sea una austeridad voluntaria. Y una que sea suficientemente digna para obtener una. Yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Porque hemos visto. Y es que las compañeras han empezado su proyecto a pie de huerto. Es una de las premisas que quieren mantener, además mejorando y creciendo. Después han evolucionado hacia un punto de venta estable, que también están manteniendo y creciendo, y al final, un poco el resumen de lo que va ocurriendo con ellas es que primero, el espíritu cooperativo funciona, la persistencia, la convicción
y tener un proyecto claro es fundamental, e incluso independientemente de ubicarlo en un espacio con un potencial más o menos reducido como pueda ser Serra, y que trasladar su experiencia a otros ámbitos es enriquecedor. Es decir, si ellas pueden, que además la que no escoja es banca. Temporalmente, hombre, temporalmente. Hombre, por supuesto. No, por eso digo que temporalmente. Y han sido capaces de echar adelante su proyecto y con esa efectividad, ostras, pues sí. No, gracias por estar ahí. Es que sois eso. Además, eso es el espejo donde mirarnos. Es un ejemplo divino, eso es cierto. Sí. Yo ya no digo más nada. Ahora ya. Sí. Por volver otra vez a ellas. Habéis hecho el proyecto, lo habéis consolidado, estáis ahora expandiendo. Si tuvieseis que empezar de cero, lo volveréis a hacer. Aprovecho ya que estáis vosotras, que habéis levantado una cosa, y aquí este hombre también. Más que nada por darle ánimo sobre todo a Oswald, que es la que había al principio ahora, ¿no? Futurismo, ¿no? Simplemente en otro parecido. Sí, yo bueno, tenemos claro. Sí, lo que pasa es que yo ahora hemos trabajado mucho me cuesta pensar en volver a hacer los mismos esfuerzos. Me cuesta pensar, pero claro, porque están hechos, porque no sabes, si entiendes en otro proyecto, sí, claro. Y por ejemplo, tú, ya por fin de que estás así. Hombre, yo lo que hice ya, yo los 2 años primeros trabajé como un marrano, pero también porque cometes muchos errores, claro, haces muchas cosas que no tienes que hacer. Y dedicas muchos esfuerzos a cosas que no tienes que hacer. Hasta que pasan 2 o 3 años y estás yo pasé el año pasado un poco la fase de empezar ya a descartar, ¿no? Un poco, con esto me quedo, con esto sí. Es lo que... Y empiezas a ver un poco la luz. Cuando empiezas a descartar lleno, yo creo que eso ahora pasa un poco eso, ¿no? Empiezas a ver un poco la luz. Y les ves las posibilidades reales, porque ya dices, bueno, descartando esto y cogiendo esto, ya no es todo tan oscuro, ya hay un poco más de luz en el camino. Exacto, sí. ¿Recomendáis, por ejemplo, este hombre que tira para acabar? Claro. ¿En socorro? Sí, lo que pasa es que yo cuando una vez ya vine a hablar con vosotros, que me llamó Dani, yo empecé un poco como ellas, es decir, es fundamental saber que tienes que empezar un proyecto que a 2 años vista no te va a generar nada. Es decir, te tienes que quitar esa presión de encima. Es decir, porque todo lo que tenga que ver con agricultura, en 2 o 3 años vista, no vas a obtener y tienes que tener esos riñones, tienes que tener esa capacidad de decir, bueno, mi pareja o mi familia me puede mantener durante 2 o 3 años y sí que tengo esa pequeña dinero para poder invertir inicialmente. Porque no es una cosa de en 4 meses estoy obteniendo un sueldo por pequeñito que sea, es muy complicado. Perdona, en resumes, el proyecto es que hay gente que lo conoce, pero yo, por ejemplo, no. Bueno, empecé hace 4 años con producción ecológica también en la huerta. Pero producción ecológica, solamente verduras también. Hortalizas, todo hortalizas. No una tienda como ella. No, solo hortalizas. Muy bien, gracias. Pero ese también lo ventas, ¿no? También lo bueno, lo vendo a una empresa que lo distribuye. A una empresa determinada ya, ¿no? Sí. O sea que tú tienes toda tu producción vendida, prácticamente colocada. Intento planificar lo que voy a producir con mis clientes. ¿Cuál es tú has dicho que habría algunas cosas que no harías? Dime una o dinos una que tú consideras que fue un error. Pues simplemente empiezas a hacer productos que luego te das cuenta que no tienen rentabilidad. Yo empecé a hacer Carlota y me busqué en hacer Carlota los 2 primeros años. El 3er año aún volví a hacer Carlota el año pasado y este año ya no he hecho Carlota, porque me he dado cuenta que a la escala que yo me muevo, es decir, en lo problemática que es la Carlota y tal, pues el primer año no hice el segundo y el tercero, y este año ya no he hecho. Entonces empiezas a descartar productos, empiezas a coger productos que te dan menos faena, te dan más rentabilidad y te permiten ir un poco tirando adelante. Vicent volia dir alguna cosa? Sí, jo m'ho bueno, no sé si heu vist esta xoia, si no l'heu vist esteu mirant-la perquè si no és el que parlaves l'altre dia. serem uns incults, és que no deixava això, uns grans incults, perquè nada menys que així està el compendi de tot allò que val la pena en 5 experiències, la democràtica, la producció ecològica, etc., la política i 2 més, que no me diré nada més.
En la que ens toca, que és la d'agricultura ecològica, diu que en producció, diguem, el que solen dir permacultura, o dir com vulguis, una família, i probablement al segon any ja de treballar, si la terra està bé, clar, el que no pots és agafar terra que està contaminada i necessites com a mínim un any o dos per contaminar. I si pilles terra que està bé, com és el cas vostre de sempre, que allò és el paradís, i l'aigua és meravellós, que no sé la gent en què pensa, de vegades mira un cotxe en luxe i tal i de més, i el que fica per la boca li dona igual. Aleshores, així diuen que fent, així estarem en un círcul, fent d'una forma especial els adobs molt especials, que expliquen més o menys quins són, que no qualsevol llaurador ecològic sap com. És molt difícil, però hi ha gent que, com té l'experiència de tot el món, perquè han estat a Magini, han estat, no sé si ja ho heu vist, no, però la volem. Han estat en Espanya, perquè si voleu passar durant el pueblo, obrir-ho la passeu, sí, que no. Després quan acabem voleu passar-lo un moment, perquè és que jo, no és que sigui impacient, és que hi ha coses que o les veus o dius, jo estic tonto. A fer una cosa, però que hi ha algo bo. Però bueno, però terminant el que estàs dient, en 2 anys poden que... Sí, no, espera, clar, tens que veure perquè jo no soc el tècnic. No tenim ordinador ara, no soc el tècnic, clar, així no es pot resumir i és bo. Que la setmana que ve la passem. Sí, clar, sí. Però bueno, ja acabé, vull dir que no, ni parlen de productivitat, per aquesta paraula, ja que descarrar-la del pla, ni parlen de m'interessa. Parlen de lo que diu la tribu d'Anna Gabriel. Hi ha gent que es compromet. Jo, per exemple, vull ara i així, en lloc de, diguem, vendre ningú llibre, en el bon sentit de la paraula, que fa molta falta, el que sí que faria és que hi haguera un compromís, jo mateix em compromet, fins que sigui Puçol és una vergonya que no tinguem ni un puto quilo de producció ecològica que valga la pena. Tot fet, no n'hi ha aigua. Espera, afortunadament la iniciativa de gent de Barcelona va ser molt bona, però per desgràcia tinguem que deixar-ho per força major. I avui en dia, que vergonya, no? Tu pots anar, per exemple, al mercat de Boadella, pots comprar, el poble de Puçol no ho tens. I estan governant el centre-esquerra i l'esquerra un poc, i fent oposició. No està el PP. Que vergonya, tio, que vergonya. 4 anys i a cagar. A cagar, tots tenim que cagar, això fa falta, no? Però vull dir, entengueu-me, hasta les més bones persones s'apalanquen ahí, s'amodorren i és la peròstia. Entonces 4 anys, i com una ruleta russa, a una punta, tu vols eixir? No m'atrevis, per favor, l'altre, perquè valem tots, la tribu, el compromís en la vostra producció. Si tu tens que esperar a veure què és rentable i què no, sistema capitalista, una bomba, una vena, estem perduts. Aleshores, això és molt important. I el que és millor, una família guanya 30.000 euros a l'any fent producció ecològica, una parella, en no massa terra. No som mal sol. No s'ha de canviar. Jo no estic d'acord en el que està dient. No ven fum. No estic d'acord. La paraula producció no és mala. Productivitat. Productivitat és bona. Jo al final del mes tinc que treure un sou, perquè és que si no fan les meves factures... Al final el que tenim que pensar és que això de l'agricultura ecològica moltes vegades es veu com una cosa romàntica i al final és un negoci, és una manera de guanyar-se la vida i per tant té que gastar o utilitzar del sistema capitalista aquelles coses que són interessants. No, res, no. N'hi ha un 40% del sistema capitalista que és una merda, però n'hi ha un 60% que és molt bo, en la meva opinió. I se té que gastar, perquè al final l'agricultura ecològica no té que ser una cosa altruista, una cosa simplement per gent que està jubilada o gent que té un altre que vagi en un altre puesto. Al final té que ser per una persona que treballa en això i se té que guanyar la vida en això. Perquè si no, al final n'hi ha de cada 10 persones que es dediquen a l'agricultura ecològica, n'hi ha 2 com elles o com jo i 8 o estan jubilats o tenen un altre treball o són funcionaris i per la vesprada es dediquen a... Però al final no se guanyen la vida en això. Entonces, això de que
la productivitat o no sé què, no, perquè el sistema capitalista té coses molt roïnes i coses no estan bé. El problema es que estáis hablando de cosas diferentes. ¿Vale? La producción ecológica el sistema capitalista no tiene por qué. Espera, Vicente había dicho la palabra. Es igual. Julio, ¿por quién os la cedéis? Julio. El sistema capitalista. Hay que desecharlo por completo. Lo que pasa es que no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso sí. Pero es todo negativo, no tiene nada aprovechable. El sistema capitalista es una caca, vamos. Entonces decían no seguir para usted. Hay que desecharlo. Lo que pasa es que no se puede hacer de la noche a la mañana. Porque claro, hay una estructura que no puedes así desarmarla en 24 horas, ¿no? Y además, hay toda unas mentalidades que están demasiado acostumbradas a un modo de vida y que esto requiere un tiempo que se llama transición. Hay un movimiento que se llama transición. Y yo he escrito un manifiesto que se llama Manifiesto de la Transición hacia el Crecimiento Feliz. Entonces hay que hacer una transición del capitalismo al crecimiento. Buenas noches a todos. Vamos, chicos. Pero a mí me gustaría entonces... Espera. Vicente no havia demanat la paraula i així... Sí. Perquè... El capitalisme, el seu principi bàsic. Pero decíanos entonces qué es el capitalismo, sí. Porque en todos... Lo voy a decir. Capitalismo, si tuviéramos que decirlo muy deprisa porque no hay tiempo, son más cosas, pero es generar plusvalía a consta de explotar a otra cosa. Eso es capitalismo. Explotar al trabajador. Alternativas al capitalismo. El cooperativismo. La tribu. ¿La tribu en qué consiste? Entre cometes, no la tribu salvatge, el mal sentit de la paraula, inculta, el mal sentit de la paraula, que hi ha vulguer molts cults ser com algú molt salvatge, no? Es que hi ha el que diu, un compromís. Igual que tu produeixes i jo arreglego. Ara, jo t'exigis que les carlotes també les faci. I no passa res per fer carlotes. Jo crec que un tal Àngel que feia carlotes per un tubo. No, ara, clar, si te'n vas, per exemple, allà on hi ha molts conills, pues ahí està el talent de les persones que saben com fer perquè no s'acaben les carlotes. És una qüestió estructural. Aleshores sí que hay que produir varias cosas y tal. La mentalidad esta de agarrar y dir jo me fiqué ahí, no. Té que ser, diguem, volem que el meu fill no mengi merda, si pot ser, i alargar els fills des de més, que són igual que el meu fill, pues fem, no sé. Imagina't que sea el poble que no digo de bicicleta sí, no, però des de casa, per què has de tant de saber que Sí, lo tenemos ahí. Imagina que tiene que garantizar al poble 200 consumidors i tu et diguen no et preocupes, tu vas a guanyar el que cal, però abastis-nos de tots els productes que pugui, dins de tota la varietat. Però és la realitat ara. No, però que no. Però que té que buscar la vida perquè la gent però a tu t'agradaria? Sí, però és que això no és la realitat que jo tinc. Home, el que tu no pots... No és la realitat que jo tinc, però jo tinc que jugar en realitats. Però si la té un altre, per què no la pot tindre? Perquè així no està desenvolupada aquesta realitat. Perquè és beneficiari. No. Si la tenen mils d'altres en el món, és un treball que tu has dit, o sigui, és una qüestió de compromís. Així ara mateix no està aquest compromís per part nostra. Si com a grup ens comprometérem, evidentment, tindríem així el que... Y la realidad es que ese tipo de compromiso, hoy por hoy, es muy complicado. Porque allá donde ha surgido, ¿cuántas iniciativas que hemos visto ¿cuántas han mantenido en el tiempo con esa militancia? ¿Cuántos grupos de consumo han visto eso en la mierda? Mínimo. La mayoría. Aguantan 4. Pero el mercado de Godella va de categoría. Bueno, pero es un ejemplar. Ya, pero a veces... Va de categoría. Aquella vamos a ir de categoría. Porque el consumidor té el que vol allí, una. Después, ahí tens... Jo conec l'agricultura... No, un moment, però el llaurador se guanya la vida?
se la guanya. Perquè jo conec més d'uno que anava a Godella que ja no és llaurador. Te diré no. Que s'ha deixat l'agricultura ecològica. Te diré no. No, bueno, claro, es que el valencià té poca paciència en general. I jo sé que l'agricultura està molt fotuda. I jo sé, entenc la teva posició. El mon pare pelea a lo bèstia, però dient en el tema, mon pare llaurador. Ell no s'ho creu. No pot ser, no tira abans, si no tires un poc de veneno del legal, del de ara, o de producció integrada, però bueno, acaba en seguida. Jo, mira, més clar l'aigua. Jo ara mateixa, si voleu, Vicent d'Arós, la producció que tingueu de lo que gasta la meva família i uns familiars també que estan desitjant, en Puçol n'hi ha gent que desitja la producció. Ara, el problema és com es porta això així. Jo estaria disposat a un dia a la setmana vaig jo, un altre dia va la meva neboda, un altre dia va un amic, tres caixetes, diguem, setmanals, tindríeu ja compromeses. És més, si voleu, els diners en antelació no són rics, però en antelació d'un mes, perquè veig que no us han deixat tirar, que això us ho recomano, que no és ningú capital, d'un mes, 4 caixetes, no és ningú capital, això també estaria d'acord i ahí estem en la tribu. Per què? Perquè la tribu pensa en l'altre també, i en el llaurador. I aleshores, si tu penses en la carrota, no passa res. Al ver un company te passa carrotes o que siga. Disculpa que insististe en les carrotes. Sí, no. Yo sé que estar disponibles en la montaña es difícil, ¿no? Pero ya formas. ¿Pero por qué los grupos de consumo no han proliferado? ¿Por qué se han venido abajo? ¿Porque alguien no los ha organizado bien o por qué? Porque cada uno de nosotros somos como somos. Y yo te digo, yo hoy firmo para un mes y ya está. Y las cosas han de ser así. Para un mes, 3 familias. Si voleu después, así, ya. I el mes següent continuarem igual, però sí. És una qüestió... És això, és pegar-hi el pas. Però de moment hi ha realitats que no poden suportar. O prosumidors, que és el mateix. En este cas, prosumidors. Home, jo penso que ha sigut prou interessant, no? Hem parlat de moltes coses, hem parlat de creixement, hem parlat d'agricultura ecològica, hem parlat de capitalisme, hem parlat de tendeta, hem parlat d'iniciatives, de futur... I del futur de l'agricultura ecològica. Hombre, vamos a ver, lo ideal sería que la agricultura ecológica cada vez se fuera extendiendo más, eso es cierto, y que efectivamente los precios, porque ¿por qué se consume más producto no ecológico que el ecológico? Porque el ecológico cuesta bastante más, porque un kilo de tomates a lo mejor no ecológico cuesta €1 y el ecológico cuesta 1,50. Entonces la economía general es como es. Entonces, no... A euro en pocos sitios comprarás. Bueno, no, en pero consumo euro no comprarás tomates. Aquí lo hemos estado vendiendo. No, sí, quiero decir, en la tienda, que a veces es el mismo precio. Bueno, sí, también puede ser, pero o menos incluso, si hay compromiso mensual. De todas maneras, el tema precios... Yo creo que en general es mucho mejor que al tener menor producción y no, pero tampoco es eso, es decir, cuando decimos una patata ecológica vale €1 el kilo y en cambio la puedes comprar convencional a 40 céntimos, ¿vale? ¿Y cuántas veces el labrador pierde dinero? Es decir, ¿cuántas veces encontramos en la estantería una patata por 40 céntimos que al labrador se le ha pagado a 18 céntimos o a 7 céntimos y por lo tanto no ha sacado ni para el coste? Es que a mí no me vale hacer esa comparación tan libremente, es decir, porque habría que decir, si le pagásemos en convencional al labrador el precio justo para que cubriese los costes y se ganase la vida, ¿a cuánto tendría que estar en las estanterías la convencional? Es que a lo mejor no estaba a 0,40, a lo mejor estaba a 0,65. Ya. Sí, no, pero y por lo tanto la diferencia ya no sería tanta. Sí, no, pero me refiero que como en esas grandes ventas existe mucho la competencia, y probablemente el cliente, o sea, el consumidor, bueno, la firma compradora, y normalmente busca el mejor precio, mejor calidad. Entonces ahí, al existir varios proveedores, normalmente va eligiendo... Hace eso con los ojos cerrados. Claro. Bueno, y mira los costes indirectos. Porque está pensando también en su cliente, en que ofrecerle al cliente también un buen precio y tal. Esa es la verdadera perversión de lo que estamos haciendo. Pero es la realista, No es realista. Es que compramos con los ojos cerrados. Porque muchas veces podríamos pagar la diferencia. Sí. Y seguramente un agricultor comería o una niña en Indonesia no moriría. Es decir, es que al final
compramos con los ojos cerrados. Pero se están comprando muchas cosas a precios injustos, que es lo que estoy porque los precios, comprar una camiseta a 2 euros, no siempre la y diferencia todo es el tan mundo grande. se cree que ha comprado una ganga, Pero esa porque son camiseta justos. está cocida con muerte. Te pongas por donde te pongas. Pero si Porque los precios no dan. siempre. Para poder vender más barato solo hay una solución. Y es explotar a alguien. Entonces compramos con los ojos cerrados. Igual que compramos la agricultura con los ojos cerrados, compramos un montón de productos con los ojos cerrados, como dice Dani, con la nariz tapada. Es decir, con lo cual cuando hace las comparaciones de precios es muy perversa. Porque lo que están consiguiendo... El precio es el mismo en la agricultura ecológica que en convencional. Cuando salieron los vídeos VHS costaban de entonces 250.000 pesetas. Hoy en día te abres una cuenta en un banco y te regalan un vídeo, coño. ¿Por qué? Porque antes se construían 1000 y ahora se construyen millones de vídeos. Entonces, si todo el mundo consumiese en ecológico también bajarían los precios. Bajaría todo. I se'n volia dir, i anem acabant perquè les companyies també tenen que fer marxa. El que volia dir? No, que volia dir que el sistema capitalista és això, monopolitzar que ha fet Mercadona. S'ha carregat quantitat de tendes. Jo soc d'una família de comerciants, Cooperativa Integral del Progrés, que es va unir després i tal, de drogueria i perfumeria. Ho ha viscut des de xicotet. Mon pare duia el transport de València a Rossol. Han viscut el que és tot el xicotet de comerç i tal. L'individualisme, entenem per tribu el compromís, o el prosumidor, en el cas concret de productes. És una cosa que jo duc en col·lectius de tota Espanya treballant i d'altres llocs i llegint documentals, però no documentals per passar el rato i ja està. Ha vingut un documentalista alemà, ha passat una pel·lícula en el senyor Aragó i han parlat mediambientalistes i gent que està compromesa i no sé, molta gent no coneix la CUP, potser coneix el que no li agrada la CUP, però el que li agrada, de vegades hi ha que fixar-se en el que t'agrada, és que sí que es comprometen, o la mateixa esta xica d'Esquerra Anticapitalista, Esther Vives, mateixa, ella va a Barcelona, allí hi ha un compromís en el llaurador i tens formatge i tens mil coses. Jo, com no me considero idiota en el tema alimentació, sí que sóc un poc idiota en el tema, jo què sé, jo no m'atrevisc a operar, un poc no del tot, a operar algú del cor, però en el tema alimentació penso que tots ja a aquestes altures tenim que valorar no menjar merda i estem anant a comprar formatges, jo què sé, quantitat de productes que això té ahí hasta el president dels Estats Units. Anem acabant, dir una compromís. Anem a recapitular i anem a recordar-vos que demà tindrem a la gent d'un piso adelante, després demà el projecte que ha sorgit així de Pusol i de Pásalo. Dijous vindrà la gent de REAS, de la Red d'Economia Alternativa i Solidària, i per acabar i per concloure, el divendres tindrem així a la gent de la Cooperativa Integral Catalana. O sigui que només ens falta que mos digues quin dia quedem per veure el documental que has portat. Quan vulguis, quan... Sí, pues... Recordamos también que la chica de Biosana se ha compromès el divendres quan està lo de la cooperativa integral a dur-nos en la cata del licor. Del licor, sí. Estarà verdet. S'estarà volent l'any que ve. L'any que ve. Moltes gràcies. Bueno, aquí nos aseguren una altra ponència l'any que ve. No, pero la próxima vez habrá licorcito, hombre, reservamos. Sí, sí, sí. Bien.